Buenas tardes, mi nombre es Víctor y voy a hablar acerca del texto de Lorenzo Meyer, Las potencias extranjeras y la Revolución Mexicana, una reacción en 7 etapas. Primeramente, tendría lugar la etapa inicial o caída del régimen a partir de 1910, con el centenario de la independencia mexicana. También se celebraría la séptima reelección de Porfirio Díaz. A estas alturas, las grandes potencias presentaban una, un apoyo casi incondicional al régimen mexicano. Sin embargo, se percibía el descontento político y social, con lo cual se proyectaba que el régimen llegaría a su fin. La embajada de Estados Unidos y las europeas, por ejemplo, veían la reelección de Díaz como algo inevitable. El representante de Washington consideraba que el poder de un líder no podía durar para siempre. Y también veían la corrupción de la justicia y la concentración de los beneficios en la pirámide social. Posteriormente, en noviembre de 1910, con la revuelta maderista, los diplomáticos e inversionistas extranjeros eh, anticipaban la derrota de los rebeldes y la ejecución de Madero, aunque después tuvieron que admitir que Madero estaba ganando apoyo. También se percibía la incapacidad eh, porfirista para aniquilar estos movimientos rebeldes que estaban cuestionando los intereses estadounidenses y europeos en América Latina, específicamente en México, que era visto como el arreglo político más efectivo. Por su parte, el embajador de Estados Unidos apoyaba la movilización de tropas en la frontera, y con lo cual la opinión pública estadounidense eh, pues consideraba que no era necesaria una invasión a la nación mexicana. La segunda etapa, que es lo que se buscaba aquí, era devolver la gobernabilidad a México. Había un estado de alerta. Para empezar, el gobierno provisional de Francisco León de la Vaga y el primer año del gobierno constitucional de Madero se encontraban bajo la mirada vigilante de las cancillerías extranjeras. Así, entre 1911 y 1913 se demandaba que se le diera la protección necesaria a los connacionales eh, extranjeros amenazados por los disturbios, y también se solicitaba la reconstrucción de la estabilidad interna en México, sobre todo por los negocios y la prosperidad de estos. Había puntos específicos como en las minas, las haciendas, las plantaciones y los pequeños poblados. Em, Siendo así, la Embajada de Estados Unidos y también las legaciones europeas le pidieron al secretario de Relaciones Exteriores protección para sus ciudadanos, para sus vidas, sus propiedades, ya que el control por las nuevas autoridades se veía como algo incierto e inestable. Posteriormente, a mediados de 1912, el embajador estadounidense le pedía a Madero que, que se terminara el caos político y que si no era, bueno, de hecho lo veían como incapaz de gobernar y consideraban que una mano fuerte era más necesaria, con lo cual también pues de alguna manera se veía que la estabilidad que le interesaba a los Estados Unidos, pues era la de la esencia del antiguo régimen. Tercera etapa, la intervención agresiva o la intervención de las potencias en el nuevo régimen.
En marzo de 1912, el presidente estadounidense Taft y el embajador británico contemplaban la posibilidad de una intervención de Europa y Estados Unidos en México para restablecer la ley. Sin embargo, las potencias europeas rechazaron subordinarse a las directivas estadounidenses porque no coincidían con sus intereses. Eh, por otro lado, la nota diplomática de septiembre de 1912 del Departamento de Estado a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México acusaba del incumplimiento a los extranjeros, la falta de protección, que se les robara o se les asesinara, ¿no? Que se impusieran impuestos superiores a los normales. Por lo tanto, se ejerció presión diplomática para lograr una estabilidad en el país. Mm, por su parte, las potencias extranjeras no fueron tan agresivas. Al concluir 1912, el gobierno de Madero estaba por consolidarse. Ya para 1913 hubo un intento de golpe de Estado por Félix Díaz y Bernardo Reyes. Aquí el embajador estadounidense y los ministros europeos, tanto el español como otros, presionaban a Madero a la renuncia. eh, y ya con su asesinato y a manos del traidor Victoriano Huerta, pues se les perdonó de alguna manera estos actos que se habían cometido y se les dio el reconocimiento diplomático a la dictadura militar de Huerta. Cuarta etapa, las políticas imperiales se dividen. Entre 1913 y 1914, las potencias tenían diferencias hacia su actitud política en México. Por ejemplo, los europeos consideraban que era absurdo que en México floreciera la democracia. Los diplomáticos de Londres, Berlín, París y Madrid mm, veían que la composición racial de la sociedad mexicana era un problema. Por otro lado, el embajador de los Estados Unidos y diplomáticos europeos, así como la oligarquía mexicana, consideraban el experimento democrático de Madero como imposible. Se veía necesaria la implementación de una mano fuerte. Por su parte, Woodrow Wilson, presidente norteamericano, no respaldó a la dictadura de Huerta. En cambio, apoyó a las fuerzas revolucionarias en el norte y lanzó la invasión en Veracruz. Wilson consideraba que la democracia era un sistema universal, incluso para México y China. Veía el régimen democrático como necesario para atajar la influencia de Europa. Y, por lo tanto, Wilson decidió derrumbar al gobierno de Huerta y obligar a los británicos, alemanes y españoles a que retiraran su apoyo político y aceptaran el predominio de Estados Unidos en los asuntos relacionados con México, América Central y el Caribe. Contención del nacionalismo sería la quinta etapa, donde vemos a Venustiano Carranza, el jefe de las fuerzas constitucionalistas que en 1913 se rebelaron contra la dictadura militar. Em, Carranza explotó muy bien el lema México para los mexicanos y con las políticas nacionalistas había oposición al presidente Wilson por controlar el cambio político en México. Carranza fue un maestro en utilizar el apoyo de los Estados Unidos sin darles crédito ni concesiones. Ya para 1913, Wilson se negó oficialmente a reconocer el gobierno de Huerta, presionó a los europeos y contribuyó a la causa de Carranza. En abril de 1914, con la
toma del puerto de Veracruz, se obligó finalmente a que Huerta abandonara el gobierno en 1914. Los británicos, los franceses y los españoles aceptaron que Washington era el poder hegemónico de la región a partir de 1914 y ya no lo cuestionaron de manera significativa. Con la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad petrolera, así como otros factores en México, cuando este era el segundo productor mundial, se estaban gestando los nuevos cambios. Prueba de ello es que la Constitución de 1917 nacionalizó los depósitos petroleros y aquí los europeos veían como un ataque a sus derechos de propiedad. Etapa sexta, la hegemonía estadounidense y el nacionalismo mexicano. En 1918, los Estados Unidos eran el actor externo más importante en la situación de México. Con la Constitución de 1917 y la formulación de la política de Washington respecto de México, se consideraba como un asunto del Departamento de Estado. Estados Unidos veía en la interpretación retroactiva de la Constitución un atentado contra el derecho internacional en 1917. Washington aceptaría el principio de la nacionalización de los depósitos petroleros con la condición de que solo se afectara a los futuros depósitos tratados o trabajados. En cuanto a la reforma agraria y la expropiación, y consideraban que debía ser aparejada con la indemnización. En caso contrario, sería un asunto ilegal. El representante británico informaba en Londres que la nueva clase gobernante eran ladrones y asesinos incapaces de la civilización. Ya para finales del segundo decenio del siglo XX, Europa era un factor secundario en la escena mexicana. Por otro lado, la crisis entre México y Estados Unidos de 1918 a 1919 obligó a Venustiano Carranza a doblegarse y a no cambiar la situación legal de las empresas petroleras. Con la caída de Carranza en 1920 y su confrontación con Álvaro Obregón, y las relaciones políticas entre Washington se restablecieron hasta 1923, cuando los representantes de Warren Harding y Obregón declararon los derechos de propiedad del petróleo y la tierra de los estadounidenses en México, con los llamados acuerdos de Bucareli. Ya para finales de 1923, la mitad del ejército se sublevó contra Obregón, con lo cual Washington ya no apoyó a los enemigos del gobierno mexicano y estos fueron eliminados. Etapa séptima, un nuevo conflicto y el acuerdo final. En diciembre de 1924, Obregón entregó el poder a Plutarco Elías Calles y las relaciones entre México y Estados Unidos, así como Europa, parecían normalizarse. Sin embargo, el choque con los Estados Unidos entre 1926 y 1927 sería la rebelión religiosa por la legislación del petróleo, además del límite de 50 años a las concesiones petroleras antes de 1917 para estadounidenses, británicos y holandeses, las cuales fueron rechazadas. Los petroleros internacionales veían el nacionalismo mexicano como un enemigo peligroso en extremo. El embajador de Estados Unidos estaba convencido de que los gobernantes mexicanos no entendían otro argumento que la fuerza. En 1927, la tensión entre Washington y México llegó a tal punto que Calles propuso una salida pacífica, el arbitraje internacional. El embajador Dwight Morrow
Llegó a México con la instrucción de Coolidge de evitar una guerra con México. La tesis de Obi era eh, ver a la Revolución Mexicana como un elemento funcional, ¿no?, del sistema mundial que se estaba gestando y ya no confrontarse con los revolucionarios, sino más bien negociar con ellos. Los británicos proponían ya para mediados de los años 20 que la Revolución Mexicana ya no era un asunto radical. El embajador Morrow ya no consideró que México estaba sometido al juicio del mundo. El presidente Calles ordenó a los tribunales y al Congreso mexicanos declararan inconstitucional la ley petrolera. Esto para evitar las acusaciones de retroactividad, aunque sin renunciar al principio de que los depósitos pertenecían a la nación. La reforma agraria fue detenida, México rompió relaciones con los soviéticos y Estados Unidos mediaron entre el gobierno mexicano y el Vaticano para poner fin a la guerra cristera, con lo cual ya no se interferiría con los asuntos de la iglesia y la iglesia aceptaría a su vez la legitimidad de la revolución. La conclusión de Lorenzo Meyer es que en 1928, con el asesinato de Obregón, Calles contaría con el apoyo de Estados Unidos y Europa, con lo que se convertiría en el jefe máximo de la revolución. Se derrotaría la sublevación militar en 1929 y surgiría el Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, en 1999 también comenzaría el autoritarismo postrevolucionario. Con todo esto vemos los intereses de las potencias, principalmente por los recursos naturales, tales como el petróleo, las minas, la incapacidad de aceptar la soberanía de México a través de su constitución y la inconformidad ante las nuevas leyes que se estaban desarrollando. Afortunadamente hubo un periodo de estabilidad, y con lo cual la revolución se consolidaría y las relaciones con los Estados Unidos y las potencias europeas también de alguna manera se normalizarían. Gracias por su atención.